Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo definir las razones trigonométricas, ¿vale?, en ángulos ya no agudos, sino ángulos que estén entre 0 y 360 grados, ¿vale? De un ángulo cualquiera, ¿de acuerdo? Vale, fijaros, para ello nos vamos a servir de una herramienta que es lo que se llama la circunferencia goniométrica, ¿vale? Es una circunferencia que, como su propio nombre indica, nos va a servir para medir ángulos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es situar sobre un sistema de ejes cartesianos, ¿vale? Tengo aquí mi eje de las X o eje de abscisas y mi eje de las Y o eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Pues vamos a dibujar una circunferencia que esté centrada en el origen, aquí en el 0, 0, ¿vale? Y de radio a la unidad. Eso quiere decir que como tiene radio a la unidad, ¿no?, su paso por aquí ocurrirá en el 1 de las X, ¿eh? Aquí tenemos el 0 del origen. Su paso por aquí ocurrirá en el 1 de las Y, ¿vale? Su paso por aquí ocurrirá en el menos 1 de las X y su paso por aquí ocurrirá en el menos 1 de las Y, ¿de acuerdo? Pues a eso se le llama circunferencia goniométrica. Y ahí nosotros vamos a medir los ángulos de la siguiente manera. Bueno, pues el sentido positivo de los ángulos lo haremos en el sentido contrario a las agujas del reloj, partiendo desde aquí, ¿vale? Desde el eje de las X y en su parte positiva. Entonces, si yo quiero abrir un ángulo alfa, pues tendré mi angulito alfa aquí, ¿vale? Se forma un ángulo alfa, este es el sentido positivo de los ángulos. Habríamos abierto aquí pues, un arco, ¿no?, correspondiente al ángulo alfa, ¿vale? Acordaros que la circunferencia tiene radio 1, con lo cual eso de ahí medirá 1, ¿vale? Bien, esta circunferencia goniométrica, antes de empezar pues a hablar de las razones trigonométricas del ángulo alfa, ¿no?, la circunferencia goniométrica, al situarla sobre sistemas de ejes, ¿no?, pues los ejes, digamos que me parten la circunferencia en 4 partes, ¿no? A cada parte de ella se le llama cuadrante. Como vamos a empezar a medir los ángulos desde aquí, sentido contrario a las agujas del reloj, pues todo ángulo que me caiga aquí, en esta zona de aquí, diremos que estará en el primer cuadrante, ¿vale? Los cuadrantes se numeran con números romanos, ¿vale? Con lo cual ese sería el primer cuadrante. Los ángulos que caigan, digamos, de aquí a aquí, ¿no?, estarán en el segundo cuadrante, ¿vale? Básicamente de 0 a 90, ¿no? Tendríamos el primer cuadrante, de 90 a 180, ¿no? ¿Vale? Quiere decir que el ángulo de aquí sería el de 0 grados, ¿vale? Yo iría abriendo un ángulo hasta aquí arriba, que aquí tendría el de 90 grados, ¿vale? Seguiré abriendo ángulos aquí en el segundo cuadrante hasta que llegue aquí abajo a los 180 grados. Luego pasaré al siguiente cuadrante, que ya será el tercer cuadrante, y seguiré abriendo ángulos a partir de 180 hasta llegar aquí abajo, que habré abierto un ángulo de 270 grados, ¿vale? Y a partir de aquí entramos en el cuarto cuadrante, ¿vale? ¿Vale? Hasta completar la circunferencia completa, ¿no?, o la rueda completa, que estaría aquí cuando haya dado 360 grados, ¿vale? Ya veremos que los ángulos también se pueden medir en negativo y que su representación en la circunferencia goniométrica será exactamente igual, solo que si vamos en negativo, pues el sentido contrario, ¿de acuerdo? Iríamos en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Bueno, una vez que nosotros hemos hablado de los cuadrantes y demás, nos vamos a centrar en el ángulo alfa, ¿vale? Este ángulo alfa, al abrirlo aquí, pues me genera un punto aquí en la circunferencia goniométrica, que lo vamos a denotar como P, ¿vale? Ese punto P, al estar en el sistema de ejes, tendrá dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿vale? Esas coordenadas en X y en Y, en el dibujo, ¿cuáles serán? Pues fijaros, para sacar la coordenada en X, yo tendría que irme aquí, paralelo al eje de las Y, hasta bajar al eje de las X, ¿no? Vamos a pintarlo así en recto, ¿de acuerdo? Y entonces digamos que aquí tendría lo que mida esta parte de aquí, sería su coordenada en X, ¿vale? Y lo que mida esta parte de aquí sería su coordenada en Y, ¿vale?
Pero fijaros, si nos fijamos en la figura que se ha generado, yo ahí he generado un triángulo rectángulo, ¿vale? Un triángulo rectángulo donde contengo al ángulo alfa y su hipotenusa mide la unidad. Ya vimos en el vídeo anterior que cuando yo tenía un triángulo rectángulo donde la hipotenusa era exactamente igual que la unidad, pues entonces los catetos coincidían con los valores del seno y el coseno, ¿vale? En particular, el cateto contiguo era el coseno del ángulo y el cateto opuesto era, vamos a verlo aquí, el seno del ángulo. Luego ese punto P seguro que tendrá coordenadas, pues en la X lo que valga el coseno de ese ángulo y en la Y lo que valga el seno de ese ángulo, ¿vale? Eso ocurre en cualquier ángulo que yo coja entre 0 y 90 grados, ¿vale? Pues, con lo cual cada punto de aquí del arco, ¿no?, que forman la circunferencia, sus dos coordenadas siempre son el coseno y el seno, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo vamos a definir el seno y el coseno de un ángulo que supere los 90 grados? Por ejemplo, uno que esté aquí en el segundo cuadrante. Pues de igual manera, si yo cojo un nuevo ángulo alfa que esté aquí en el segundo cuadrante, vamos a suponer que abro este ángulo que viene de aquí a aquí, vamos a pintarlo así, ¿vale? Este es mi nuevo alfa, ¿vale? Bueno, pues eso generará aquí en la circunferencia goniométrica un nuevo punto P, ¿vale? Un nuevo punto P que a su vez pues tendrá dos coordenadas, ¿vale? Una coordenada en X y una coordenada en Y. Vale, pues nosotros vamos a definir el seno y el coseno de ese ángulo como las coordenadas que tenga ese punto que se genera aquí en la circunferencia goniométrica. De forma que la coordenada en X va a ser el valor del coseno de ese ángulo y la coordenada en Y va a ser el valor del seno de ese ángulo, ¿vale? El seno del ángulo alfa, ¿de acuerdo? Por tanto, la coordenada en X que tenga ese punto, ¿vale? Eso es a lo que vamos a decir que es el coseno del ángulo, ¿vale? Y a las coordenadas Y de ese punto, ese va a ser el valor del seno de ese ángulo. Teniendo en cuenta que yo estoy aquí en el segundo cuadrante, ¿no? Digamos que las coordenadas en el dibujo de este ángulo, si yo estiro hacia acá, aquí en forma paralela al eje, ¿vale? Yo tendré la coordenada en X, que sería esta, ¿vale? Y la coordenada en Y, que sería esta otra. Vuelvo a tener aquí mi triángulo rectángulo, ¿vale? Bien, pues fijaros, a simple vista vemos que los ángulos que están en el segundo cuadrante, ¿no?, teniendo en cuenta que el coseno pues es su coordenada en X, las coordenadas en X del punto que voy generando aquí, todas las coordenadas en X de todos los puntos que tengo aquí siempre van a estar del 0 hacia la izquierda. Por tanto, el coseno va a ser un valor que estará entre menos 1 y 0, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser un valor negativo. Yo podría construir una tabla aquí, en la que fuéramos viendo pues el signo que tiene cada una de las razones trigonométricas según el cuadrante en el que estemos, ¿vale? Y entonces, fijaros, si yo estoy en el primer cuadrante, ya hemos visto, ¿no?, que las coordenadas X e Y de cualquier ángulo que esté aquí en el primer cuadrante siempre van a ser ambas positivas, por tanto, el seno y el coseno serán positivas. Y como la tangente se calcula dividiendo seno entre coseno, pues entonces también será de signo positivo. En el segundo cuadrante acabamos de ver que cualquier punto generado aquí será un punto cuya coordenada en X va a ser negativa y cuya coordenada en Y va a ser positiva. Como la coordenada en X que tenga ese punto es a lo que nosotros vamos a llamar coseno del ángulo, ¿vale?, pues el coseno en el segundo cuadrante va a ser siempre negativo y el seno, que es la primera coordenada, va a ser siempre positivo. Por último, la tangente, como dividimos seno entre coseno, pues algo positivo entre algo negativo, negativo, ¿vale? De igual manera vamos a definir el seno y el coseno de un ángulo que esté en el tercer cuadrante, ¿vale? Por ejemplo, si yo abro este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, me vendría de aquí hasta aquí, aquí tengo mi nuevo ángulo alfa, ¿vale? Pues ahora generaría un punto aquí P que tendrá dos coordenadas, una X y una Y. Pues a la coordenada X es el valor que le vamos a asignar al coseno del ángulo
y la coordenada en y es el valor que le vamos a asignar al seno del ángulo. Teniendo en cuenta que sus coordenadas pues serán la coordenada en x, en este caso, toda esta de aquí, la coordenada en y sería esta de aquí, ¿no? La coordenada en x para cualquier punto que yo coja aquí en el tercer cuadrante de la circunferencia, pues siempre tiene coordenada x aquí hacia la izquierda del 0, pues va a ser negativa, quiere decir que el coseno siempre va a ser negativo, ¿vale? Y la coordenada en y también va a apuntar hacia abajo, ¿no? Está por debajo entre 0 y menos 1, ¿de acuerdo? Pues entonces también negativo, ¿vale? Seno negativo, coseno negativo, y por último la tangente que dividimos entre un coseno, pues me sale positiva. Y por último, en el cuarto, cogeríamos, pues, ¿vale? Cualquier ángulo que yo coja aquí en el cuarto, por ejemplo este de aquí, me va a generar aquí un punto, es decir, yo tendría vendría por aquí, hasta aquí, ¿no? Este sería mi ángulo alfa en este caso, ¿vale? Este punto tendrá dos coordenadas y nosotros vamos a definir el coseno del ángulo como la coordenada en x que tenga ese punto y el seno como la coordenada en y que tenga ese punto. En este caso la coordenada en x, si yo la miro, pues en cualquiera de los puntos que yo coja por aquí, su coordenada en x va a salir del 0 a la derecha, por tanto el coseno va a ser positivo, ¿vale? Y su coordenada en y, que sería esta de aquí, ¿vale? Está por debajo de 0, con lo cual siempre va a ser negativa, ¿vale? Por último, la tangente, algo negativo entre algo positivo, pues nos va a dar negativo, ¿vale? De igual manera, podemos definir el seno, el coseno y la tangente de los ángulos, digamos, 0, 90, 180, 270 y 360, ¿vale? Voy a hacer aquí una tablita para, igual que la de antes, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, ¿vale? Venga, vamos a ver cuánto vale en 0 grados, en 90, en 180, en 270 y nuevamente en 360, ¿vale? 360, como veis, es lo mismo que el ángulo de 0, ¿vale? Bueno, si le he hecho un vistazo, ¿no? Cuando tenga el ángulo de 0 grados, el punto que genero aquí en la circunferencia goniométrica es ese punto que tenemos ahí, ¿vale? ¿Y ese punto qué coordenadas tiene? Pues tiene coordenada x 1 y coordenada y 0. Por eso quiere decir que el coseno de 0, que es la coordenada en x, pues va a valer 1, y el seno de 0, que es la coordenada en y, va a valer 0, ¿vale? Por último, si yo calculo la tangente, pues será 0 entre 1, 0, ¿vale? Luego la tangente del ángulo 0, 0, ¿vale? En 90, cuando yo abra el ángulo de 90, estará aquí arriba. ¿Y ese punto de ahí qué coordenadas tiene? Pues tiene coordenada en x 0, coordenada en y 1. Por tanto, el coseno va a valer 0 y el seno va a valer 1. Y aquí tengo un problema para calcular la tangente, porque tendría que dividir 1 entre 0, ¿vale? No se puede dividir 1 entre 0, ¿vale? Cuando veamos cómo es la tangente en el dibujo, veremos que esa tangente de 90 grados va a valer infinito, ¿de acuerdo? Que es lo que vale, ¿no? Digamos un límite, que sea el tipo 1 entre 0, ¿no? Pues tiende a infinito, ¿vale? Bueno, de eso ya hablaremos más adelante. En 180, pues tengo el punto aquí, cuyas coordenadas son la coordenada en x menos 1, coordenada en y 0. Luego el coseno de 180 valdrá menos 1 y el seno de 180 valdrá 0. Dividiendo 0 entre menos 1, 0, ¿vale? Cuando estemos aquí abajo, pues de igual manera, la coordenada en x vale 0, pues el coseno vale 0. La coordenada en y vale menos 1, pues el seno de 270 valdrá menos 1. Y volvemos a dividir entre 0, por tanto la tangente, ¿vale? Pues nos va a salir infinito. Y ya por último, en 360, pues vuelvo a estar en el ángulo de 0, con lo cual el punto es exactamente el mismo, ¿no? Y nos saldrá igual que en 0. El seno vale 0, coseno vale 1 y la tangente vale 0, ¿vale? Por último, por curiosidad, por saber qué representaría la tangente en el dibujo, para verlo, nosotros tendríamos que pintar una nueva circunferencia goniométrica, ¿vale? Y entonces el valor de la tangente, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí el 1, el menos 1 de la x, el 1 de la y, el menos 1 de la y, ¿vale? El 0, el origen, ¿vale? Y las tangentes se miden
en la recta, por eso se llama tangente, porque se mide en la recta tangente a la circunferencia, justo por este punto, ¿vale? Que sería una recta vertical, paralela al eje de las Y, ¿no? Y entonces, si yo aquí abro un ángulo alfa, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Ahora voy a tener un nuevo triángulo rectángulo, tal cual lo he visto ahí en el dibujo, donde lo que nosotros conocemos, antes conocíamos la hipotenusa que medía 1, ¿vale? Pero ahora lo que sé que mide 1 es este cateto de aquí, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular ahí la tangente del ángulo alfa, ¿vale? Pues sería el valor del cateto opuesto, que en este caso es esto que estoy rayando aquí, entre el cateto contiguo que vale 1, ¿vale? Luego si yo a esto de aquí lo llamo C, sería C entre 1 que es C. Quiere decir que el valor de la tangente gráficamente, digamos, es lo que valga pues el punto de corte hasta aquí, hasta el eje, ¿no? Lo que tenga ese cateto de ahí, ¿vale? Eso va a ser la tangente gráficamente. Por eso, la tangente en 0 vale 0, ¿vale? Porque aquí no levanto altura. Conforme yo voy avanzando en el primer cuadrante, va siendo cada vez más grande, ¿vale? Fijaros, si yo cojo un ángulo por aquí, pues ya me tendría que venir hasta aquí arriba, todo esto sería la tangente, y conforme yo me vaya acercando al ángulo de 90 grados, ¿no? Pues digamos que va saliendo paralelo un lado a otro y mi tangente va tendiendo a infinito, ¿vale? Por eso el 90 me sale infinito, ¿vale? Cuando yo pase al segundo cuadrante, pues ya vemos que los ángulos, yo tengo mi ángulo alfa por aquí, ¿vale? Pues ahora, ¿dónde voy a cortar yo la recta tangente? No la voy a cortar por arriba, la vamos a cortar por abajo, ¿vale? Bueno, pues lo que valga esto de aquí, en este caso será la tangente en el segundo cuadrante, que como podéis ver al estar por debajo de 0, ¿no? Pues nos sale negativa. Por eso la tangente en el segundo cuadrante es negativa, ¿vale? Es negativa, ¿eh? Y viene, fijaros, si yo me pego por aquí, viene de lo que sería menos infinito, ¿no? Hasta menos infinito. Ya veréis que cuando pintemos la función, ahí lo que vamos a tener en 90 grados, ¿no? Se verán en radianes, en pi medio, vamos a tener una asíntota vertical, donde la tangente se va a pegar. Por un lado se nos va a ir a más infinito, por otro lado se nos va a ir a menos infinito, ¿vale? De igual manera, si estoy en el tercero, pues voy a volver a obtener, digamos, la tangente en positivo, ¿vale? Y si estamos en el cuarto, la vamos a medir otra vez en negativo. Por eso, aquí la tangente me sale en el tercero positivo y en el cuarto negativo. Y esa sería la interpretación gráfica que tiene la tangente, ¿vale? Muy bien.